Comienzo con el ejercicio 16 de la práctica 6. Me dan un espacio métrico, una f, que es una función, y para n en los naturales hacen esta notación como una especie de potencia, pero acá la potencia va a decir que hay una composición de n elementos. ¿Sí? O sea, voy a componer n veces la f. Y la primera pregunta que me hacen es, si x es punto fijo de f, entonces es punto fijo de la composición de cualquier cantidad de f's. Bueno, es casi obvio lo que nos dicen, porque lo que nos dice es, si haces f de x, te va a dar x, porque es punto fijo, o sea, esta es la hipótesis. Ahora, si haces cualquier f de x, tantas veces como quieras, f de f de f de f de f de x, vas a obtener una x. Y bueno, pero si lo vas como desarmando esa composición desde adentro hacia afuera, la primera f de x sabes que es x, entonces la enchufás, la segunda f de x, que es lo que estoy haciendo acá, ¿no? Esto es lo que nos dan, o sea, para un n igual a 1, es esto lo que tengo, que es justamente la hipótesis. Para un n igual a 2, lo que voy a decir es que tengo una composición de dos f's ahora. Una f adentro y una f afuera. Bueno, la f de adentro es f de x, y por hipótesis ya sé que es x, así que la enchufo acá. Y la f de afuera es la misma, siempre la misma f. Así que ahora hacer f de x, voy a obtener x. ¿Sí? Y acá lo puedo escribir en función de los n en la potencia, pero no importa eso tanto. Pero lo que voy a hacer es voy a mostrarlo por inducción. Creo que se puede hacer por inducción, que no es ilegal. Porque el n acá, por más que esté en los naturales, no es infinito, no es algo que tiende a infinito y estoy probando para todos o algo por el estilo. Así que en esos casos no puedo usar inducción así como así, es como hay que tener cuidado con eso. Pero en este caso el n es un valor que va a ser un 80.000, no me importa, pero es un valor. Entonces lo que digo es, mira, el caso base va a ser este, va a ser cuando n es igual a 1. Ahí me quedó más lindo que antes. Ahí va. Caso base, n igual a 1. Y digo, cuando n es igual a 1, lo único que tengo es una única f, y bueno, tengo la hipótesis que me dan, que f de x es igual a x porque es punto fijo. Listo, gané. Ahora, para el paso inductivo, voy a suponer que esto vale, que en realidad lo que quiero probar es esto. Pero voy a suponer que esto vale, y quiero ver qué vale el siguiente. Y para eso lo que voy a hacer es comenzar por este, me parece el más fácil. Voy a decir, mira, f de n más 1 de x no es más que f de n de x. Pero acá, esto acá, yo supuse que es x. Entonces esto, por hipótesis inductiva, esto es f de x. Y f de x, esto es por, como ya lo sé, como es f, tiene punto fijo, esto es igual a x, y gané. Entonces queda probado que cualquier cantidad de composiciones de f que a mí se me ocurra hacer, no me voy a salir de eso. O sea, es básicamente la definición de punto fijo, ¿no? Aplico f 18.000 trillones de veces y no me voy a salir de eso. Si me salgo no sería un punto fijo, sería un punto no fijo, no sé, un punto raro que le pinta salir, un punto, no sé. Listo el punto A. La parte B de este ejercicio sigue por el mismo lado. Me dice, si es completo, recordemos que completo era que todas las sucesiones de Cauchy convergen a un elemento de este espacio, y recordemos también que las sucesiones de Cauchy eran siempre convergentes, y no puedo tener una sucesión de Cauchy que no converja. No, estoy flasheando. Eso que dije está mal, no todas las sucesiones de Cauchy convergen. Si tengo una sucesión convergente, entonces es de Cauchy, pero no toda sucesión de Cauchy converge. Si no sería re fácil, lo único que tengo que hacer es probar que algo de Cauchy y listo, converge y listo, pero no es así. Y lo primero que voy a hacer para este ejercicio es arrancar por la sugerencia. Me dice, probar que si x en e es un punto fijo de fn, o sea, de una composición de f's, entonces f de x también es punto fijo de esta composición. Y esto, nuevo, parece medio trivial, pero si tengo un punto fijo de una composición de funciones, entonces x también es punto fijo de una sola, de cualquier n que enchufe acá. Y entonces f de x también lo va a hacer, el punto fijo. Entonces acá abajo lo voy a probar. Digo, comienzo por sugerencia, digo, si x en e es un punto fijo de fn, entonces f de x, esto es lo que tengo que probar. ¿Es punto fijo de fn? Bueno, entonces digo, por a, si fnx es igual a x,
entonces fm de x es igual a x para todo m en los naturales. Y esto es para algún n en los naturales, no me importa. Entonces f1 de x, que es igual a f de x, es igual a x. Y lo probé, ¿sí? Lo que hice fue usar el a. Como la dificultad de esta sugerencia de probarlo es haber hecho el ejercicio a. Y ahora tengo que usar eso, todavía no lo veo, tengo que usar eso para probar el b. Si e es completo y f de n es una contracción, ya está, ya tengo las... Es decir, por teorema digo, como e es completo y existe n tal que f de n es igual a x, perdón, no, esto no es lo que quiero decir, tal que f a la n de x es contracción, entonces lo que me dice el teorema es que existe un único punto fijo para fn. O sea, existe un x en e, existe un único x en e, tal que f de x, perdón, fn, acá es lo que hay que usar luego, fn de x es igual a x. Pero ya vimos que si esto vale, por lo que probé acá arriba, antes probé que si fnx es igual a x, entonces f de x es igual a x. Por lo tanto, f de x, por lo tanto x es el único punto fijo de f. Vamos a ver, de f de x. Voy a revisar qué es lo que me pedían. Sí, entonces existe un único punto fijo de f en e. Bien. En este caso fue un poco distinto a lo que había hecho antes. Usé el teorema de punto fijo para una composición de funciones. Probé que esta composición tiene un punto fijo. Y después lo que hice fue decir que, usando lo que dije antes en el a, es que hacer composiciones de un punto fijo no me cambian nada, porque justamente es un punto fijo. Entonces, así como era único el punto fijo para la composición de n funciones, va a ser único para el f de x, que surge de hacer una sola composición, no hacer composición, ¿sí? Hacer una sola f. Y es lo que obtengo. Así que listo la parte b y faltaría la parte c. Y por último el c nos dice deducir que existe un único x en R tal que el coseno de x sea igual a x. En esto lo hizo Vicky, mostrándolo como ejemplo, porque el tema con el coseno es que no es contractivo. Si el coseno, uno lo ve así y dice, pero pará, si yo cualquier cosa que agarre acá, me la mete entre 0 y 1, entre menos 1 y 1, perdón. O sea, tiene que ser contractivo. Si yo agarro algo gigantesco, me lo aplasta, siempre. Bueno, pero para que sea contractivo, tenía que cumplir que el alfa sea así. Y después voy a sacar esto así un poquito de lugar, que la distancia entre f y f tiene que ser menor o igual a este alfa por la distancia entre x e y. Esto es x e y. Y te puedo dar un caso donde esto no vale, y que vale solamente, o sea, hay un caso en el que, o infinitos casos, pero no viene al caso, es que este alfa puede ser 1, el valor 1, ¿sí? Que en realidad no podría. Pero si tomo la distancia entre el 0, y acá la distancia, el coseno del 0, vamos a hacer así, coseno de 0 es igual a 1. Y coseno de pi sobre 2 es igual a 0. ¿Era esto lo que quería? Sí, el argumento es el siguiente. Es algo que no usé antes y porque no me había dado cuenta, pero está bastante bueno. Y es este. Tengo f y es el coseno de x. Bueno, yo tengo f' de x. Lo puedo calcular porque conozco esto, que es el menos seno de x. Y recordemos que para que algo sea de Lipschitz, tenía que darse que esto esté acotado por una constante. Y para que sea contractiva, esto es así, porque esto es abierto. Y para que esto sea contractiva, tiene que valer que el k esté entre estos valores. Bueno, pero si yo hago menos seno de x acá, no lo voy a poder acotar. ¿Sí? Porque esto va a ser... Yo voy a sacar el signo. No,
¿Por qué? Porque el seno de 0 es igual a 0. Pues seno de pi sobre 2 es igual a 1. Es igual a 1. Si estoy acá, acá, es 1. Y cagué, porque entonces el módulo del seno de x es menor o igual a 1. Entonces, f no es contractiva. Pero pará, f era el coseno. Y vos me decís que el coseno no es contractivo. O sea, el coseno, ¿cómo no va a ser contractivo? El coseno de 0 es 0. Perdón, el coseno de 0 es 1. Y bueno, no es obvio que sea contractiva, pero tiene un punto fijo. Es más, ese punto fijo lo pueden ver acá. Está en este valor, ¿sí? Acá converge. Y acá también. Entonces hay como algo raro. Es como que por más que no se estén cumpliendo, por más que f sea no contractiva, parece ser que existe un punto fijo de f. Bueno, lo que hace Vicky, porque esto lo hace ella, yo no me enteré, no lo inventé yo, es esto. Ella agarra y dice, mira, f de x menos f de y va a estar acotado por este seno que es menor o igual a 1 y cagué, esto no es de Lipschitz, así que no es contractiva, no puedo usar nada. Bueno, pero lo que ella hace es definir acá otra función que va a ser g y que va a ser la composición de 2 veces el coseno. Y hacer la composición de 2 veces el coseno basta para que esta g sea contractiva. ¿Por qué? Porque ahora toma la derivada, ¿sí? La derivada de esta composición es esto que está acá, y este valor es un valor entre 0 y 1, y este valor es un valor entre 0 y 1, así que todo queda acotado por 1, y acá lo que hace es concentrarse en el caso 1, ¿sí? Porque si la derivada es 1, estoy en el mismo caso de antes en el que no tengo una función contractiva. Entonces lo va a analizar y dice, el seno de x es igual a 1, o a menos 1, que es lo que está acá, pero es igual a 1 solo cuando el coseno es igual a 0, ¿sí? Porque el valor máximo del seno se toma cuando el coseno es igual a 0, ¿sí? Recordemos que eran, cuando uno es 1, el otro es 0. Entonces el seno del coseno va a ser igual a 0, porque si el coseno es 0, el seno de 0 es igual a 0. Entonces g' de x no puede ser 1. Entonces g' de x tiene que ser menor a 1, menor estricto a 1. Y ahora sí, estoy en el caso de que esta g que inventó ella, que es solamente la composición de una no contractiva, de repente es contractiva, ¿sí? Que no parece tan descabellado porque el coseno era por un cachito que no era contractiva, tampoco tanto, ¿sí? Era solamente en estos casos, cuando tocaba el borde del 1, no es que acá era algo no acotado, o tengo algo que se va a 18 trillones, o algo que dependa de alguna x, o no sé. No, acá tenía algo que era casi contractivo, que por un píxel, un único valor, se me iba de la contracción. Bueno, pero resulta que aplicando 2 veces esa, o sea, consigo misma, obtengo una contracción, ¿sí? Por esto acá, porque si supongo que g' es igual a 1, llevo un absurdo. Llevo a que el coseno es igual a 0, el seno es igual a 0, pero yo arranqué que g' es igual a 1. Entonces g' no puede ser igual a 1. Entonces g es contractiva. Y ahora sí, ¿qué hace? Dice, g es contractiva, toma la derivada, que va a ser este alfa, que es distinto de 1, que va a estar entre 0 y 1. Entonces g, acá lo que hace es lo que dije recién, ¿no? Y g tiene un punto fijo en los reales, porque es contractiva y porque estaba en el caso de R, con X en R, y R es completo, no pasa nada, o sea, no es que no pasa nada. Tengo las hipótesis del teorema de Banach, completo, Banach. Entonces, tiene punto fijo, que es único punto fijo, y después, ahora lo que tengo es un punto fijo para la G, pero tengo que ver que este punto fijo también sirve para la función original, que era mi coseno. Yo conseguí un punto fijo para el coseno del coseno, no para el coseno. Bueno, afirmo que x0 es punto fijo del coseno de x de f de x. Y para eso, hace g, que es la función que inventó, del coseno de x0, ¿sí? Donde g era 2 veces el coseno, o sea que esto es coseno de, acá está, coseno de coseno de coseno de x0. ¿Y para qué le sirvió hacer esto? Porque lo que hizo fue, agarró esto que estaba afuera, esto de acá, perdón, esto que estaba adentro, que era lo que yo quería lo que yo quiero ver que tenga un punto fijo, y al hacer g de esto,
ahora tiene coseno de coseno de coseno, o sea, esto de acá corresponde al g, y esto de acá corresponde a esto que tengo acá, pero como el coseno de coseno es a su vez también g, si no importa si tomo estos coseno de coseno o este coseno de coseno, cualquier toma de los dos es una composición de dos cosenos, entonces g. Y bueno, esto es x0. Entonces voy a terminar con que g de coseno de x0 es coseno de x0. ¿Y qué es eso? Bueno, hacer g de coseno de x0, que obtuve coseno de x0, entonces coseno de x0 es un punto fijo. Es un punto fijo de g. Si todavía no probé un pingo, solamente encontré otro punto fijo de g. Pero pará, g ya tenía un punto fijo. G tenía este punto fijo, que era el x0. Si el x0 que encontré antes, a partir de hacer toda esta deducción y de probar que las hipótesis del teorema se cumplían, entonces tiene que tener un único punto fijo. O sea, g tenía un único punto fijo y era este x0 que está acá. Y acá encontré otro punto fijo, que es coseno de x0. ¿Sí? Porque cuando hago esto, obtengo que g de coseno de x0 es coseno de x0. Entonces coseno de x0 también es un punto fijo, pero también un pingo porque había un único. Entonces este coseno de x0 tiene que ser igual al x0 que había encontrado antes. Y entonces coseno de x0 es igual a x0. Entonces x0 es punto fijo del coseno como función. Es loquísimo esto, porque usa una función, crea una función, muestra que esta función tiene un único punto fijo, después muestra que la función a la que yo estaba interesado también es punto fijo de esta función, y entonces no queda otra que los dos puntos fijos que encontré sean el mismo. Y eso todavía no me dice nada. Lo que sí me dice es que cuando escribo este coseno de x0 igual a x0, es justamente la definición de punto fijo. ¿Sí? Tengo una función evaluada en un x y es igual a este x. Entonces también encontré un punto fijo para esta función original, que es coseno de x. En este caso, listo. Y así lo hizo ella, yo solamente lo leí. Fin.